Una nueva red social irrumpió en el ecosistema digital y llegó por la puerta grande. Threads es la nueva apuesta de Meta, propiedad de Mark Zuckerberg y casa de otras plataformas como Instagram y Facebook. Ya logró 100 millones de personas usuarias, lo que supone un nuevo récord, puesto que fue lanzada hace solo 5 días. Para dimensionar estas cifras, hay que tener en cuenta que le tomó 2 meses al ChatGPT de inteligencia artificial lograr esos números. TikTok los alcanzó en 9 meses. Y aunque fue en 2010, Instagram tuvo esa cantidad de personas suscriptoras hasta 2 años después de su lanzamiento. Threads llegó la misma semana que el dueño de Twitter, Elon Musk, anunció que limitaría la cantidad de mensajes que podrán ver las y los usuarios que no paguen, por lo que para muchas personas fue la oportunidad perfecta para cambiar de aires. Y la verdad no es una transición complicada, porque Threads se ve y se usa prácticamente igual que Twitter. Aunque hay muy buenos memes sobre este golpe a Elon Musk, no hay que olvidar que Zuckerberg enfrenta a la justicia por vender data de los usuarios y las usuarias con fines electorales y comerciales. De hecho, Threads no llegó a la Unión Europea por ello. Y es que en realidad no son las personas quienes ganan con la migración de una red a otra, sino otro magnate que ahora concentra todavía más poder. De esto va hoy nuestra polémica en redes. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Yo soy Luisa Canturríos y le doy la bienvenida a una emisión más de Hashtag Polémica en Redes. Ya lo escuchó, vamos a desmenuzar esta nueva red social Threads y para ello invitamos a un panel de personas expertas. Permítame empezar saludando y presentándole a quien nos acompaña aquí en foro, Ernesto Ángeles, de Casa, investigador y analista cibernético, a quien usted ya conoce. ¿Cómo estás, Ernesto? Bienvenido. Hola, Luisa. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Estoy muy contento del programa, va a estar bueno. Va a haber un buen combo, porque además todos tienen un toque social que analizan, digamos, ¿no? Que está ahí hilvanado también en esta discusión, entonces seguramente la disfrutaremos. Hay de dónde cortar. Exactamente. Aprovecho para saludar también vía remota al maestro Carlos Jiménez, investigador de la Neointeracción Social. Maestro, bienvenido también. Qué gusto saludarte. Hola, buenas noches, Luisa, Ernesto y a Fernando, un saludo. Y alguien a quien ya habíamos tenido por acá, pero que no invitamos suficiente. Nuevamente, gracias, Fernando Bustos, quien es filósofo y crítico de cultura. Alguien que además le ha sacado pues muchísimo jugo a Instagram y nos hablará sobre cómo le fue en esta transición. ¿Cómo estás, Fer? Qué gusto saludarte. Hola Luisa, pues un gusto estar acá con ustedes, platicando contigo, con Ernesto y con Carlos sobre esto que es como la temática de moda, por lo menos de la semana. Exactamente, pues por eso aprovechamos este hashtag. Quiero decirles que una de las primeras cosas que yo vi cuando saqué mi Threads, porque ya lo saqué, fue un meme de alguien que ponía una foto de Marta de baile y decía, como me siento cada que digo el nombre de esta red social. Y es verdad, todavía es un poco raro, ¿no? Threads, como publiqué un thread, o ya viste ese thread. Como que yo apenas le voy agarrando la onda y me estoy acostumbrando. Quisiera saber sus primeras impresiones. ¿Cómo les ha ido? ¿Ya lo descargaron? ¿Todavía no? ¿Cómo les va con esta nueva plataforma? Bueno, pues en lo personal yo cuando la descargué o cuando la empecé a analizar, algo que me pareció curioso fue que básicamente es una transición entre un ecosistema. O sea, al final de cuentas, Threads forma parte del ecosistema de Meta, antes Facebook. Entonces, pues al final, no sé, yo sería un tanto cauto en decir que ha crecido bastante y demás, porque es estar en un ecosistema. O sea, estás en el ecosistema de Meta, en el ecosistema de Instagram y es dar un saltito, ¿no? Entonces, pues básicamente es extender tu cuenta de Instagram hacia una funcionalidad como muy parecida. De hecho, automáticamente digamos que sigues a las personas que sigues en Instagram, ¿no? Y te siguen si bajan su cuenta de Threads. Sí, o sea, al final los datos están bastante inmiscuidos, los datos de los usuarios, y pues es una transición bastante simple. Entonces yo creo que con fines publicitarios, pues es muy conveniente porque dices, hay 100 millones de usuarios, ¿no? Pero creo que con fines prácticos o con fines del impacto, de la utilidad que pueda tener esta red social, yo creo que hay que ser más cautos, ¿no? Porque pues se deviene de un ecosistema, entonces pues no sé qué tanto se le puede aplaudir o qué tanta novedad hay ahí dentro, ¿no? Ok, ¿qué dicen por allá a distancia, maestro Carlos? Sí, es correcto. Esta nueva aplicación es una integración, de hecho, de lo que es el universo Meta o Fediverso, como se llaman también.
a esta integración de pues, varias plataformas, ¿no? Desde WhatsApp, pasando por Instagram y ahora Threads, que debemos decirlo, pues es una cuestión que más adelante igual lo podemos abordar, pues ya muy conocida, ¿no? Recordemos que las primeras redes sociales se basaron en poder escribir sobre el muro de alguien, ¿no? Es decir, el texto como fuente principal de contenidos, y después pues se fue agregando pues cuestiones más como audios, fotos, videos, ¿no? Conforme fue creciendo el ancho de banda de la red de internet, pues esto se fue ampliando, ¿no? También recordar que pues en Facebook en sus inicios pues era una red escolar, de hecho, ¿no? Era una red escolar. Y tardó mucho tiempo en juntar los primeros 100 millones de usuarios, ¿no? Esto no sucedió hasta que se abrió al público, digamos, por ahí del 2006, que fue el tiempo también que se inauguró Twitter, ¿no? Entonces, pero hay otras redes, antes de Facebook, antes de Twitter, por ejemplo, están ahí, que inventaron, digamos, los hilos, que ahora es Threads. Por ejemplo, 4chan, que es el foro donde nació todo lo que es el concepto de Anonymous, de redes. Pues ellos se basan en estos hilos de conversación, ¿no? Que se abren y se cierran. Y pues después en la gran apertura de temas que estas redes podrían tener o albergar. Desde ahí, la gran importancia, yo creo, de Threads es ahorita la irrupción frente a lo que está aconteciendo con Twitter. Creo que a lo mejor sus nuevos usuarios lo hacen por esta facilidad, como bien decía Ernesto, y también por un cierto, pues decir, bueno, no estamos muy a gusto con las nuevas políticas de Twitter. Justo, Fer, antes de ir contigo, déjame poner el tuit de Elon Musk en el que habla de estas nuevas políticas para que todas y todos estemos siguiendo la conversación que nos plantea el maestro Carlos. Elon Musk tuiteó el 1 de julio un mensaje en el que dice: para abordar, bueno, Elon Musk, el nuevo dueño de Twitter, como sabemos, para abordar los niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema, hemos aplicado los siguientes límites temporales. Las cuentas verificadas tienen como límite leer 6,000 publicaciones por día. Las verificadas son, pues, básicamente las que pagan por esa palomita azul. Las cuentas no verificadas, 600 publicaciones, y las cuentas no verificadas a 300 publicaciones por día. Luego de este anuncio, en el que obviamente hubo un montón de descontento y un montón de tweets quejándose justo al respecto, se hace este lanzamiento de Threads. Yo no sé si es una casualidad, pero sí como que da la impresión de estar medio a medias, ¿no? De hecho, si vemos, y por ahí tenemos un videíto, el sitio, digamos, en la computadora ni siquiera nos deja abrirlo, ¿no? Te manda obligatoriamente al celular a que lo descargues como app. Entonces, como que parece que Mark Zuckerberg dijo: a ver, voy a aprovechar esta oportunidad y aventar esto a ver cómo le va. Antes de ver quiénes lo han legitimado, porque sin duda un montón de gente se fue para allá, ¿cuáles son tus primeras impresiones y en qué coincides o discrepas con estas dos posturas de nuestros colegas? Hola a todos. Pues bueno, creo que no discreparía, digamos, en nada, solamente me movería, digamos, sobre la misma línea argumentativa que tanto Ernesto como Carlos han manejado. Pero respondiendo en concreto a esta pregunta de cómo me he sentido en esta primera semana en esta nueva aplicación copia de Twitter, o que podríamos llamar como un Twitter, pero versión zombie, porque pues como bien decía Ernesto, pues al final de cuentas podríamos preguntarnos acerca de si realmente hay una novedad en esta aplicación, y pues la respuesta es obvia: no hay ninguna novedad, porque es lo mismo que Twitter, ¿no? Es decir, es algo que traíamos desde hace mucho tiempo, que veníamos usando, y que claro que esto es una pregunta que podríamos hacernos. Twitter desde antes, es decir, desde que Elon Musk compra esta plataforma, pareciera que viene como que aumentándose esta decadencia, o que viene aumentándose la rapidez con la que muere, o con la que los usuarios comenzamos a no sentirnos tan bien al interior de esta plataforma, pero quizá viene desde antes justamente de la compra de Elon Musk, y solamente esto lo termina por detonar. Pero pues bien podríamos decir que quizá pues esta red ya estaba viéndose opacada por, no sé, por TikTok, y entonces como decir, ¿cuál es la novedad? Es decir, que al final de cuentas Twitter ya venía un poquito en decadencia. ¿Cuál es la novedad con relación a esta nueva aplicación? Pues pareciera ser que ninguna, y que de alguna manera como esto que sentimos como nuevo, quizás simplemente como mera nostalgia. Y ahora sí te respondo, ¿cómo me he sentido? Pues yo me he sentido muy bien en esta primera semana en esta nueva aplicación. Uno, y tiene que ver con lo que Carlos y con lo que Ernesto decían, pues a final de cuentas como es una suerte de extensión de Instagram,
Y yo, Instagram sí es una aplicación que tenía bastante nutrida con contenido, interacción con mis followers, pues a la hora de abrir Threads, pues me llevo a un gran porcentaje de mis seguidores para allá y entonces yo no tengo que empezar, por así decirlo, desde cero, como lo empecé con Twitter, sino que ya lo empiezo como con un público de por lo menos 2,000, casi 3,000 seguidores. Eso se siente bien y por otro lado también se siente bien el hecho de llegar a un lugar donde me parece que los usuarios están llegando como diciendo, uy, esto es como Twitter, pero una versión descafeinada en el sentido de que todavía no tenemos como estas figuras de la política hablando de política, o a estas personas que aparentemente le caen mal en Twitter a muchas personas, o que tampoco tenemos como esta toxicidad, ¿no? Todavía no tenemos tan presente esto y desde ahí, por lo menos mi experiencia se siente bien, pero pues solamente es una semana, ¿no? Sí, duró poco eso de los políticos. Justo quisiera que viéramos algunas publicaciones. Primero, todavía de Twitter, esta como autorreferencia de Elon Musk, porque Elon Musk, en una cuenta que aparentemente es una parodia, dice, en este momento ya no puedo seguirle llevando la cuenta a de qué, ¿cómo se diría? O sea, sí, ya no puedo ver, no puedo estar seguro de qué cuenta tuiteo, ¿no? Esta cuenta parodia la retuitea él de su cuenta verdadera y a su vez la cuenta parodia había subido una captura de pantalla de su cuenta. Es decir, está como autorreferenciándose una y otra vez. Y básicamente dice, bueno, Zuckerberg es un... y lo insulta. Y luego dice, propongo un concurso de medirnos nuestras partes íntimas, ¿no? O sea, como que claramente Twitter ya era un lugar muy violento, empezando por el propio Musk, ¿no? Que está ahí... pues en un rollo muy raro que yo no entiendo, como tuiteando desde sus cuentas y insultando gente. Y justo Mark Zuckerberg, quien recordemos no es nuestro amigo ni es un personaje feliz, por más que le intente venderse así, empieza su primer thread, que supongo que así se llaman, su primera publicación en esta red social, diciendo, bienvenidos todos en este día 1, hay que construir algo bueno juntos. La visión para Threads es crear un lugar pues amigable, para la conversación, ¿no? Un lugar abierto y amigable. Y efectivamente, esto que decías, Fer, ¿no? Había como una especie de promesa de que ahí, justo porque Instagram es un lugar donde hay menos peleas, menos presencia política, iba a ser feliz. Me reí muchísimo de este primer hilo de Estefanía Veloz, que dice, esta red social está libre de América Rangel, no le avisen, ¿no? Había como mucho cotorreo con eso de no le digan al político que me cae gordo, ya sea el PAN o de Morena que estamos por acá. Insisto, duró muy poquito porque luego la gente pasó para esta red, pero sí parece que así se vendió desde un inicio. El propio Mark Zuckerberg, después de su fracaso con Meta, ¿no? Y de bastantes noticias controvertidas, como que se limpia la cara diciendo, yo les voy a ofrecer un lugar mejor ahora que Twitter se estaba echando a perder. Pero no hay que olvidarnos que esto es un magnate contra otro. Bueno, también al final de cuentas yo creo que si analizamos un poco esta pelea entre Mark y Elon le está manejando muy bien las relaciones públicas a Mark. Hay que recordar, hace un año cómo se hablaba de Mark y ahora cómo se habla de Mark. O sea, en este caso, pues si tienes a alguien más loco y peligroso enfrente, pues Mark Zuckerberg pues, va a parecer una buena persona, ¿no? Sí. Sin embargo, yo creo que, como bien dices, al final no hay que perder de vista que son dos empresas manejadas por dos empresarios bastante abusivos, con prácticas bastante abusivas, en un modelo de capitalismo de datos, en un modelo que se alimenta de los datos. O sea, no creo que estas empresas o que haya una nueva red social vaya a hacer mejor cuestiones como la verdad, como las mentiras o como las noticias falsas. En este caso, Threads porque es nueva y todavía parece beta. Si analizamos, no tiene ni siquiera publicidad. Pero hay que dejar, yo creo que en lo personal tendríamos que dejar un tiempo en lo que madura esta red social para ver cómo se pone, porque si bien es cierto que muchos de los personajes que podemos ver aquí no están tan fogueados en la política como en Twitter, pues solo es para mí yo creo que es cuestión de tiempo. También igual es cuestión de tiempo que lleguen las sugerencias personalizadas, que lleguen los anuncios publicitarios, porque es un modelo económico. Entonces, Threads no va a romper esta mecánica, Threads no va a ser una vertiente positiva o una mejor apuesta. Threads es otra empresa, o mejor dicho, Threads es parte del ecosistema de una empresa como Facebook, que está diseñada y que vive para beneficiarse de los datos. Sin embargo, yo creo que aquí
el tema sería más bien analizar también el cambio que está, como bien lo decía Fernando hace rato, los cambios que vienen de antes dentro del mercado, dentro de la tecnología, y los cambios que podemos analizar, sí, con Threads y también con el propio ecosistema de Twitter. Déjame cambiar un poquito el orden, Carlos, si me permites, para ir con Fer, porque justo yo me eché tu reel de Instagram hablando de esto que nos dice Ernesto, capitalismo de datos, de plataformas. ¿De qué va eso? Tú dices incluso que pueden ser como pequeños feudos, ¿no? Ahora, o sea, es este mismo modelo horrible de antes, ahora virtual, y todas y todos estamos participando. Sí, para recuperar un poco lo que decía Ernesto, o ponerlo, digamos, como una imagen, yo pienso justamente en este meme famosísimo de Dragon Ball, que es una plantilla que se puede reutilizar, de que está como uno de los androides hablando como con Gohan o con Goku, y que le dice así de que recuerda, Gohan, ¿no? O sea, fui hecho para destruirte, ¿no? Es decir, no te encariñes conmigo, ¿no? Porque a veces podemos pensar justamente como, ay, qué bonito es Threads y todo es amabilidad, y wow, Mark Zuckerberg llegó a rescatarnos de Elon Musk, que es como un súper tirano, es un villano. Pero la realidad, como decía justamente Ernesto, no tenemos que dejar de ver, de observar, de reconocer que al final de cuentas todo este tipo de dinámicas están al interior de un nuevo tipo de capitalismo que se puede llamar como capitalismo de plataformas, ¿no? Y que tiene que ver justamente, o mejor dicho, que es una manera en la cual ciertas personas se enriquecen a partir de los datos que nosotros generamos en las diferentes plataformas, porque también habría que decir esto, ¿no? Es decir, claro que estamos en el Internet, pero el Internet ha cambiado y mucho de lo que controla Internet hoy en día son las plataformas. Por eso se habla de que gente joven ya no va a Google, sino que va, digamos, como a TikTok a buscar información, porque estamos en las plataformas, y las plataformas al final de cuentas lucran con nuestros datos que terminan por vender a otras empresas, marcas y demás. Y entonces esto es lo que está en juego al interior del capitalismo de plataformas, el número de usuarios, que se juega también a final de cuentas con relación al algoritmo. Y yo decía justamente en este video que mencionas, Luisa, que si bien le podemos llamar como capitalismo de plataformas, que es un concepto que principalmente trabaja Nick Smirnoff, algo así, me cuesta trabajo pronunciarlo, hay algunos economistas que han apostado por el concepto tecnofeudalismo, bajo la idea o la analogía de que dicen, bueno, si el capitalismo se juega por plataformas, podríamos pensar a cada una de estas plataformas como un pequeño feudo, y que cada uno de estos feudos tiene a su señor feudal, y nosotros, los usuarios, llegamos a trabajar a este feudo, labramos la tierra, pero no somos nosotros los que terminamos por generar una riqueza de este uso que hacemos de las plataformas, sino que los que terminan por enriquecerse es el señor feudal, y claro, cada feudo tiene sus reglas. Entonces, es un concepto que creo que es interesante como para poder pensar, o que nos ayuda a poder pensar de otras maneras, como todo esto que sucede al interior de las diferentes plataformas y la riqueza que tienen estas personas. Ok, ya nos pasamos un poquito en este primer bloque, entonces, maestro, si me permites, déjenme hacer una pausa y regresamos contigo para seguir hablando sobre estos nuevos feudos y también qué pasa cuando justo estos medios de producción están en muy pocas manos, porque es como si varios feudos fueran además parte, como bien decías, ¿no?, de un ecosistema que le pertenece a una persona ya peleada hasta con continentes enteros, justo por el mal uso de estas plataformas. Vamos a una pausa, volvemos mientras platique con nosotras y con nosotros en @canal14mx. Puede usar el hashtag polémica en redes o bien hoy el hashtag Threads. Regresamos. Haz de MX Plus tu lugar favorito. Películas, informativos, series, reportajes y documentales. Tus gustos y tu identidad. Tus medios públicos. MX Plus. Todo en una sola plataforma. Este es un documental construido desde la sorpresa y el asombro mutuo. Llegó el momento de reflexionar sobre la relación del humano con el resto de los seres vivos. Programación especial. Día Mundial de la Población. Yermo. Martes, 16:35 horas.
Del 9 de junio al 27 de agosto, aparta cada domingo para acompañarnos en nuestro ciclo Historias de Verano. Y que por ti la vida daba. No te lo pierdas, el verano recién comienza. Por Canal 14. אלוהים, ג'ונג'רדן איתך. אף אחד לא מאמין שאתה מתקשר אליי. תעזור לי לקבור עם זה. אני רוצה שמקס שלי ירדם בלי לסבול. כבר הרדמתי עם החומר הזה הרבה כלבים. אתה לא רוצה להגיד לי מה אתה בונה הפעם? אני בונה מכשיר להמתת חסד. גבורה של רוצחים, זה מה שאתם. Cinema 14 presenta La Fiesta de Despedida. Función estelar. Martes, 22 horas. Gracias nuevamente por su compañía y por su sintonía. Querido Carlos, déjame ponerte un tuit que sé que vas a apreciar. Es de la cuenta Político MX, pero retoma una nota que muchos medios llevaron. Dice lo siguiente: ojalá y esta nueva plataforma no apueste al lucro y no se permita el uso de bots. El presidente López Obrador hizo un llamado a Mark Zuckerberg para que Threads no sea una plataforma que apueste al lucro. Y pues habrá muy buenas intenciones en nuestro país, pero bueno, me parece que justo a eso se dedica este ecosistema de Meta y bueno, pues probablemente, no sé si con bots, pero sí está pensando en eso el magnate original, ¿no? Mark Zuckerberg. Entonces, ¿qué opinas de todo esto que decíamos? En realidad se trata de una apuesta que finalmente será dinero y solo estamos migrando usuarios de una plataforma a otra para seguir, digamos, dentro del mismo paraguas, ¿no? El mismo esquema. Sí, indudablemente, como bien lo han descrito Ernesto y Fernando, es un capitalismo de datos, pero encierra algo más siniestro, ¿no? Edward Snowden, en su libro Vigilancia Permanente, en el 2019, editado en el 2019, señala muy claro, ¿no?, el triunvirato imperial, conformado por Google, Facebook y Amazon, y además por la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, ¿no? Nosotros hemos trabajado durante mucho tiempo sobre el desarrollo de estos temas de vigilancia masiva, donde incluso el contenido que emitamos en estas redes no es relevante para ellos. Para ellos lo relevante, tanto para la cuestión empresarial y para la cuestión de vigilancia, de parte de estas grandes agencias de Estados Unidos, pues son los metadatos, ¿no? Los metadatos son pues todo aquello que se produce al emitir un contenido, por ejemplo, la hora en que lo producimos, de dónde lo producimos, toda esta información no escrita que no es visible a través de nuestras distintas redes sociales, es lo que a ellos realmente les interesa. Tan es así que Threads, yo por ahí vi diversos tweets, ¿no? Su misma aceptación de aplicación es muy invasiva a los datos, pero bueno, eso se viene dando desde el momento en que cualquier persona accede a cualquier plataforma, ya ese rastro digital no pertenece a esa persona, ¿sí? Puede pertenecer, como lo han descrito muy bien, a empresas privadas que generan ganancias, muchas ganancias, y sin duda pertenece a las redes de vigilancia del Estado en Estados Unidos. Recordemos que Edward Snowden revela al menos 2 grandes programas de espionaje. El TIMS, que era directamente recolectar datos de las plataformas como Google, Facebook, YouTube, Instagram, etc. Y el otro gran programa que casi no se habló es el Upstream. Es decir, Estados Unidos tiene la capacidad de vigilar directamente de la red de Internet todo el flujo comunicacional que ahí haya lugar. Entonces, por ejemplo, en Europa, Threads no ha sido permitida porque sabemos que ahí se está desarrollando lo que es la ley de medios digitales. Entre otras cosas, no permite que una empresa de medios, abone hacia otras mismas empresas. Por ejemplo, pues sabemos que WhatsApp pertenece a Facebook, Instagram pertenece a Facebook. Entonces, todo este conglomerado yo lo englobaría más allá de un capitalismo, que es obviamente cualquier empresa, pues su fin último es obtener ganancias. Yo lo englobaría más en un tecnofascismo, es decir,
estamos ante la incapacidad de los usuarios de decidir sobre nuestra información, es decir, ni lo conocemos, para empezar, ¿no? Normalmente nosotros vemos nuestros contenidos, nuestras fotos, nuestros textos, pero no tenemos ese acceso a ese gran grupo de información, ¿sí? No lo tenemos y no somos dueños de él. Y por un lado se están obteniendo ganancias y por otro estamos siendo vigilados. Entonces, ese yo creo que es realmente un problema superior frente a estas realidades de redes sociales, ¿no? Ahora ya realmente no importa si es Threads, si es Twitter, si es Facebook, si es lo que sea. Lo que tú me digas, todo va a pasar por los grandes servidores negros de la NSA. Entonces, pues estamos bajo una vigilancia permanente, como lo describió Edward Snowden, y masiva, ¿no? Entonces, pues ahí estamos, indefensos, ¿no? Los millones y millones de usuarios a nivel mundial. Creo que siempre es una buena idea recordar por qué esto de la venta de nuestros datos es importante, ¿no? De repente seguimos escuchando eso de, bueno, pues yo que no tengo nada que ocultar, ¿no? Hay mis mensajes con mi novio en Facebook. Pero no, porque justo absolutamente todo sirve para manipularnos en el mejor de los casos y comprar cosas dirigidas directamente a nosotros. A nosotras, en el peor de los casos, manipularnos incluso hacia cómo votar, ¿no? Lo hemos visto suficiente en estos años. Analytica. Sí, el caso de Cambridge Analytica. Yo, aunado un poco a lo que está diciendo, bien dice Carlos, yo creo que estamos en un proceso, y el capitalismo mismo de datos, y aquí entra Twitter y Threads, estamos en un proceso de transformación bastante profundo. Un proceso de transformación geopolítica que está afectando a la tecnología y va a afectar cada vez más a la tecnología. Un cambio y una transformación del propio sistema y modelo. Hay que tener en cuenta qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar, sobre todo con los datos. Antes sí lo hacían publicidad con los datos y bien padre, pero ahora el nuevo paso es alimentar inteligencia artificial con estos datos. Entonces, si vamos un poco a qué se ha dicho de Twitter y que las restricciones que se están levantando, estas restricciones van a privatizar aún más estos ecosistemas. Entonces, ¿qué es lo que va a generar? Que las nuevas plataformas, redes sociales, van a ser centros ricos de datos, pero centros cerrados, que esto les va a dar un apoyo enorme para su innovación e inteligencia artificial, pero a la vez va a generar que no haya, que los pequeños y medianos actores no tengan esta capacidad. Esta misma transformación de los datos está transformando el mercado, porque está haciendo que sean más recelosos con cómo se hace el scraping web, con qué datos se pueden acceder automáticamente, con qué datos se dan a conocer. Y si a esto también le ponemos el trasfondo del cambio que están teniendo los mismos ecosistemas tecnológicos, también para, por una parte, protegerse y prepararse para este salto, y también por otra, esta tendencia monopolística que existe en las redes, en las empresas de tecnología, que al final de cuentas quieren aumentar más los productos que tienen. Si a esto le añadimos cosas como la inteligencia artificial, al día de mañana y bueno, al día de hoy, empresas como Google ya pueden desarrollarse sin ningún problema en el ámbito de la salud. Entonces, yo creo que si analizamos estos puntos de quiebre en los que estamos actualmente como humanidad y como consumidores de estas tecnologías, creo que deberíamos de plantearlo, sí como un contexto de quiebre en muchas partes. También la misma tecnología, las cadenas de suministro tecnológico se están quebrando, como bien decía Carlos, por esta politización de la tecnología, esta utilización, securitización de la tecnología. Entonces, pues si vamos a contextualizar, yo creo que también tendríamos que tener en cuenta estos cambios que estamos viviendo, porque van a afectar al usuario y van a transformar las propias empresas y cómo se comportan. Justo nos decía Carlos Fer que en la Unión Europea no se está usando, digamos, no se puede descargar Threads por la pelea que tiene Mark Zuckerberg y Meta en general por el tema de privacidad, ¿no? Uno esperaría entonces que la clase política mexicana hubiera reaccionado de una forma, ¿no?, mucho más estratégica o más combativa. Pero en lugar de eso, déjenme enseñarles algunos hilos que me encontré. Está Xóchitl Gálvez, por ejemplo, aspirante a ser la candidata por el bloque de la oposición a la presidencia de México, en su videíto que fue muy viral en bicicleta, diciendo ya llegué a Threads. Por acá también les digo, México merece más, ¿no? Como ya haciendo campaña ahí también, ya se subió literalmente pues al tren. Está por ahí también Claudia Sheinbaum, la ex jefa de gobierno, hoy también aspirante a ser la abanderada de Morena.
que dice, ya estamos en esta nueva red social, y una fotografía de ella ahí muy feliz. Marcelo Ebrard, compañeras y compañeros de Threads, les saludo con muchísimo gusto. Una red más en donde podemos escucharles y compartir nuestras ideas. Bueno, me encontré un montón de personas. Puse estas porque tienen mensaje de bienvenida. Otras, como por ejemplo Noroña, ahí estaba, pero no tenía ningún mensaje de bienvenida, nada más digamos su mismo contenido de otras redes. Y bueno, por supuesto, el ganador, ¿no? Incluso lo presumió Samuel García. Y su esposa, la encargada de la dependencia Amara Nuevo León, que ambos compartieron esta nota. Samuel García y Mariana Rodríguez conquistan Threads, la nueva red social, y ahí los dos fueron los primeros políticos mexicanos que alcanzaron un montón de seguidores y demás, ¿no? Entonces, ¿por qué parece que todo el mundo se da cuenta de que hay que regular, excepto México, ¿no? Como que aquí, al revés, no pasaron ni 24 horas y ya estaban compitiendo por seguidores, cuando el tema, como dicen, es sumamente preocupante. A ver, quien gobierne va a tener que enfrentar esto sí o sí, y parece que no les está preocupando mucho. Sí, pensaba ahora que Carlos estaba hablando y que mencionaba como este brinco del tecnofeudalismo al tecnofascismo. En lo que yo pensaba justo es en esta figura de Elon Musk, que al final de cuentas sigue siendo muy problemática, y de pronto uno puede pensar en su proyecto de Starlink, que puede sonar como muy bonito y muy amable, decir, yo quiero llevar internet a todo el mundo, ¿no? Pero de pronto si vemos como una imagen de fuera del planeta de cómo estamos rodeados por satélites o Starlink, de pronto a mí en lo personal sí me genera un poco de miedo o de temor, porque al final de cuentas es como decir, imagínate que el internet solamente está en manos de 4 personas o de 5 personas, y con esas personas es, por ejemplo, Elon Musk, ¿no? Habría que pensar justo en esto que mencionaba Carlos hace rato, en toda la información que tienen nosotros, en todo lo que puede escuchar y todo lo que puede vender justamente sobre cada uno de nosotros. Entonces creo que también tendríamos que pensarlo justamente desde ahí para que podamos ver los peligros que enfrentamos. Y sí, como decías, recuperando eso que mencionabas que decía Ernesto, claro, no hay, digamos, como diferentes lugares donde no se ha podido descargar la aplicación, puesto que los diferentes gobiernos de esos países han dicho de que, hey, tenemos que cuidar como qué tan invasivas son estas plataformas, de qué datos están haciendo uso, para antes de decir, ok, va esta aplicación. Pero yo creo que una pregunta que tendríamos que hacernos, y no solamente desde México, sino a nivel global, es ¿qué tanto los diferentes gobiernos del mundo saben sobre las aplicaciones y sobre Internet? Porque ahí teníamos, digamos, el caso sonadísimo de estos juicios que ha habido en Estados Unidos con TikTok o con Mark Zuckerberg, que bueno, por decir el más cercano, el de TikTok, donde de pronto se le hacían ciertas preguntas al CEO de TikTok que eran como bastante rancias o bastante barrocas, por decirlo de alguna manera, con relación a la plataforma y al Internet, pero que también justamente nos habla del desconocimiento que tiene mucha gente del gobierno sobre cómo funciona todos estos ecosistemas. Y entonces creo que ya bajando, digamos, como el balón a algo más cercano, sí también tendríamos que preguntarnos qué tanto sabe justamente como el gobierno de México o estos representantes que tenemos en el gobierno sobre estas plataformas, porque pues bueno, no vemos que en Estados Unidos están preocupados justo por TikTok, pero pues aquí pues a nadie le importa, ¿no? Porque más que eso lo ven como una oportunidad de poder llegar a más personas, darse a conocer, ganarse el voto de un electorado joven. Y lo otro pasa a un segundo término, ¿no? Y lo mismo pues está pasando con Threads, pero lo mismo va a pasar también con cualquier otro tema, como el tema de la inteligencia artificial. Sí, por ahí escuchaba el otro día en una mesa en este mismo espacio que debería haber ya una secretaría de inteligencia artificial o alguien que esté justo estudiando las implicaciones que tendrá esto en nuestra vida, en los negocios y demás, y parece que sí vamos un poco atrasadas y atrasados, aunque empiezan a ser palabras que se usan ya en las propuestas de las y los aspirantes. Ya haremos un programa sobre eso. Déjenme ir a una nueva pausa mientras dejo a nuestra amable audiencia con la encuesta que le estamos haciendo hoy a través de redes sociales. Le preguntamos tanto en YouTube como en Twitter, Facebook e Instagram lo siguiente: ¿qué opinión tienes sobre esta nueva red social Threads? A, más de lo mismo. B, es algo muy innovador. C, está atractiva. Y la opción D, está abierta para opinar. Les recuerdo que puede hacerlo en @canal14mx. Regresamos a nuestro tercer y último bloque. ¿No crees que ya es demasiado el interés que demuestras por ese joven?
Oye, ¿de dónde sacaste este muñeco? No te alborotes, Churita. Yo lo vi primero. Déjate de chistes, ¿entiendes? ¿No te das cuenta que todo lo hago porque te quiero? Porque me he enamorado de ti. Cinema 14 presenta Amor y Sexo. Safo, 1963. Función estelar, lunes, 22 horas. Continuamos en debate público. Debate con nosotros los acontecimientos más importantes del país. Un análisis periodístico desde los medios públicos. Debate público, martes, 21 horas. Espadas y cañones. Oiga, tenemos de necesidad de ir a México, patrón. Y sirve que si usted nos da un aventón. Párese ahí en la orillita de la carretera. Párese. ¡Patrón! Cinema 14 presenta Llovizna. Lunes, 23:50 horas. ¿Conoces tus derechos como audiencia? Es tu derecho saber que está prohibido en los contenidos de los medios cualquier tipo de discriminación, así como representar estereotipos que atentan contra la dignidad de las personas en nuestra programación. Si no se respetan tus derechos, exígelos y contacta a la Defensoría de Audiencias. Con tu Defensoría de Audiencias, ejerce tus derechos. Ya estamos de vuelta, es nuestro tercer y último bloque en esta emisión de Polémica en Redes, entonces le recomiendo que si tiene todavía dudas o algún comentario que hacernos, nos lo haga llegar para que nuestro panel de personas expertas pueda responder las inquietudes que tenga. Quisiera que viéramos una publicación en Threads de Bravo Lucy Bravo, la periodista que postea, digamos, las letras chiquitas del centro de ayuda de Threads y se dio cuenta de que no se puede borrar la cuenta. Si uno quiere borrar la cuenta de esta nueva red social, tiene que eliminar automáticamente también lo de Instagram. Y por ahí decías, Fer, pues cuando tanto de nuestra vida laboral y personal depende de redes sociales, de repente empezar de cero no es algo que sea una opción. Y eso quisiera preguntarles, ¿no? ¿Qué hacer como personas usuarias ahora que aparentemente va a haber nuevas redes sociales todo el tiempo, cada vez más o menos complejas, nutridas con inteligencia artificial o no, como nos decías? Pero ¿a qué ponerle atención, no? ¿Qué tenemos que leer en las letras chiquitas? ¿Qué tenemos que aceptar o no? ¿Qué uso responsable hay? Un poco para dónde va este tema en general. Decíamos lo de los 100 millones de usuarios, ¿no? Le tomó a Instagram 2 años, a TikTok unos tantos meses, al ChatGPT semanas y bueno, ahora 5 días a esta red. Seguramente es algo exponencial, ¿no? ¿Qué tenemos que ver nosotras como personas, las empresas, los gobiernos? ¿Qué dirías? Bueno, pues yo creo que en un principio hay que tener en cuenta los datos a los que accede, ¿no? Tengo entendido que Threads accede a los mismos datos que Facebook, entonces son muchos, o sea, básicamente son bastantes. O sea, desde datos de salud, de compras, de actividades, de afiliación política, o sea, es enorme la cantidad, contactos, ¿no? fotos. Sin embargo, yo creo que en esta competencia de redes sociales hay que ser pues cuidadosos, ¿no? Porque, por ejemplo, hay que recordar ejemplos como Bluesky o Truth o Mastodon. O sea, también estas aplicaciones, estas redes que salieron un poco para competir justamente contra Twitter y pues no han tenido este buen resultado, ¿no? Yo creo que el éxito de Threads radica en formar parte del ecosistema de Meta y sobre todo alimentarse de sus datos. Y como usuario, ¿qué recomendación podría dar? Pues usualmente doy la recomendación de fijarse en qué tipos de datos personales accede la aplicación. Sin embargo, en este caso, como ya lo mencioné, es enorme la cantidad de datos a los que se accede. Entonces, oye, ¿y se puede hacer una cuenta sin, o sea, digamos, diciéndole que no acceda a estos datos o es como un condicionamiento? O sea, tú puedes decir, quiero hacer mi cuenta, pero
solo te autorizo ver ciertas cosas o es como lo obligatorio? No, usualmente es usualmente el pretexto que se pone es para dar un mejor servicio, sí. Nosotros estamos recabando estos datos, porque al final, pues algunos de ellos sí tienen lógica, la gran mayoría no, pero pues es como el paquete. No es como decir, ay, no quiero acceder a estas. En la cuestión de cookies o rastreadores en línea, rastreadores web es más accesible, pero en cuestión de aplicaciones no es tan accesible. Entonces yo creo que deberíamos de ponderar, ¿no? ¿Qué tanto estamos ávidos de formar parte de esta aplicación? ¿Qué tanto queremos participar? ¿Y qué tanto queremos que sepan cuestiones muy personales de nosotros? Y que estas el día de mañana pueden ser usadas a nivel masivo en contra de los usuarios. Ok, ¿qué dicen por allá en casa? ¿En qué fijarnos? ¿Qué recomendaciones le dan a quienes nos acompañan? Pues, híjoles, es muy difícil, ¿no? Es decir, y sobre todo, digamos, como estas cláusulas, porque obviamente creo que hay muchas personas que quieren o que queremos participar de estos grupos, de estas conversaciones, ¿no? Es decir, muchas de estas conversaciones ahora se juegan de manera digital, ¿no? Es decir, todos estamos viendo el final de temporada de Succession, o acabamos de ver el final, o estamos viendo RuPaul Drag México, y de pronto es como que donde se genera la conversación, se genera en redes sociales, se genera en plataformas. Queremos formar parte de eso, y creo que eso justamente es lo que termina por ganarnos y por llevarnos a estos lugares, y también por darle, digamos, como esta palomita del acepto a todas estas cláusulas que, seamos honestos, pues casi nadie lee, ¿no? Y que justamente de esto va, pues, este episodio de la nueva temporada de Black Mirror, ¿no? Donde justo juegan con la serie de Netflix, donde de pronto terminan haciendo una serie sobre una de las usuarias y, claro, le echan la culpa a la usuaria por aceptar las cláusulas sin haberlas leído, dando el consentimiento. Pero creo que esto nos sirve para pensar que en realidad no es tanto que sea culpa, vamos, no decirlo. Más bien lo diría de esta manera. Creo que se tienen que regular justamente como estas cláusulas. Los gobiernos deberían tener como una mayor preocupación e interés por regularla, con tal de que no nos afecten y echarnos la culpa a nosotros meramente por todo este tipo de aceptaciones que hacemos. Una recomendación que yo daría, y que soy insistente en esto, es que recordemos que Internet está cambiando todo el tiempo y muchas de las cosas que nosotros hagamos o no hagamos van a contribuir a cómo va a ser todo este mundo virtual, digital, en un futuro. Si nosotros comenzamos por vanidad, por ego, a comenzar a pagar estas palomitas de verificación, pues bueno, ¿no? Es decir, en un principio cuando Elon Musk dijo que iba a cobrar, la gente se estaba burlando, ¿no? Y decía como de que, ¿quién va a pagar? Y pues bueno, resultó que el ego es más fuerte que cualquier otra cosa, la vanidad. Y hubo un montón de gente que comenzó a pagar por esto, ¿no? Pero yo sí creo que esto a final de cuentas puede o termina por abonar a que Internet devenga en un lugar no tan sano y, por así decirlo, no tan sano. Entonces, pensemos en eso. Mucho de lo que hagamos va a contribuir a lo que va a ser Internet en un futuro, así que tengamos cuidado de esto. Carlos, ¿por qué no se usa para bien toda esta información? ¿No? Ahora que hablabas, por ejemplo, de esta vigilancia, todas las novelas que leímos al respecto nos imaginábamos justo esta vigilancia con cámaras, ¿no? Ahí están, digo, no tengo que citar ninguno de los ejemplos clichés famosos. Y en realidad no se necesitan cámaras en cada esquina para vigilarnos, justo porque ahora lo hacemos voluntariamente. ¿Por qué no se usa justo para el bien, ¿no? Para evitar crímenes o para, no sé, cualquier situación que no sea manipular nuestro voto, nuestra autoestima y demás? Perdón, sé que es una pregunta muy compleja para cerrar, pero de repente me lo pregunté. No, la respuesta es muy rápida. La premisa fundamental de las telecomunicaciones, estoy hablando del siglo pasado, por ahí de la década de los 50, se basa en dos conceptos: vigilancia y control. No para combatir el crimen, no para reducir índices de violencia, no. Estados Unidos, que fue el que llevó a cabo esta gran red de telecomunicaciones por allá de los 50, y después lo que se conoce como DARPANET, y después Intranet, y después Internet, pues se fundamentan estos conceptos: vigilancia y control. ¿Control de qué? Pues de la población.
Entonces queda de lado pues toda la violencia que, digamos, interna, que ahora ellos retoman con esta, digamos, cuestión de vigilancia. Recordemos ahí que ellos tienen leyes como la Acta Patriótica, la Ley de Seguridad de Extranjeros, vigilancia de extranjeros. Entonces, para cuestiones de seguridad, digamos, que lo llaman homeland, es decir, interna, para pues, salvaguardar su territorio, ¿no? Y el extraterritorio que no se ve de Estados Unidos, pues es la red de Internet, que es a prácticamente todo el mundo. Entonces, esa es la premisa. Entonces, por eso yo también me he hecho esta pregunta: ¿por qué no se utiliza toda esta gran información en encontrar patrones de conducta criminal? Por ejemplo, algunas redes son muy permisivas, algunas no, como Twitter, de las redes más laxas en cuanto emisión y propagación de contenidos de todo tipo. Tenemos, decía yo, 4chan, que es un canal donde puedes encontrar prácticamente cualquier tipo de contenido. De hecho, esa es su esencia y no lo ha cambiado, a pesar que han pasado muchos episodios, no lo ha cambiado. Entonces, redes más, digamos, familiares, pues está Facebook, el propio Instagram, más juveniles, y ahora pues las redes de alto impacto viral, que son TikTok. Y precisamente, ¿no?, sobre eso yo había enviado una gráfica de cómo se ha movido el interés de Threads a nivel mundial. Por ahí no se la puedan mostrar. Sí. Y resulta que países que no pensábamos que tuvieran un interés, ahí están en los primeros lugares. Está Cuba, está Siria, está Líbano. Yo esperaba encontrar a México entre los primeros lugares, porque México siempre ha sido como que el país boom de estas ondas de redes, ¿no? Pues ahí, ¿no? Por ejemplo, esto es índices de búsqueda en Google sobre Threads. Entonces podemos ver los países que realmente no esperaba. México está en el lugar 26 de interés en búsqueda, es decir, la gente que se mete a Google a buscar sobre Threads. Entonces vemos ahí, pues sí, hay una... Hay países que no estaban, digamos, como que en el radar, ¿no? Pero ahí está Siria, está Cuba, etcétera, ¿no? Tanzania. Y hay otra gráfica donde comparo el interés de búsquedas de Threads versus Twitter, y resulta que pues Twitter está, digamos, en la normalidad. ¿Sí? Para Twitter, digamos, realmente no pasó nada. Esto con respecto a esta, digamos, como lo decías en un principio, no se sabe a ciencia cierta si esta intempestiva aparición de Threads se debió a algo, la pelea de Elon Musk contra Mark Zuckerberg, o qué pasó. Pero realmente para Twitter pues fue como que, si acaso, un ventarrón ligero, ¿no? Y la intensidad, es decir, la intensidad de interés en Twitter permanece. Y no así la intensidad en Threads, que tuvo un pico y sobrepasó por ciertos periodos, estos días, ¿sí? A partir de por el 5 de julio, la apertura de Threads, y después bajó a un nivel muy bajo, ¿no? Lo vemos ahí, casi marginal de interés versus el interés sobre Twitter. Entonces, sí vemos estas tendencias, estos, digamos, la gente se está moviendo. La gente le gusta adherirse a las nuevas olas, a las nuevas modas, pero finalmente pues ya hay como estas redes base, ¿no?, de la sociedad. Y ya sabes, ¿no?, Twitter política, Facebook familia, Instagram fotos, videos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que Threads, pues al ver que era un poco, como bien lo dijo, un Twitter medio zombie, pues dice, no, pues ahí lo dejo en paz, ya abrí la cuenta, no la puedo eliminar porque si bien está anclada a Instagram, pero bueno, pues ahí la voy a dejar, a ver qué pasa, a ver si sigue evolucionando, esperemos que sí, y como dijo bien el presidente López Obrador, esperemos que no se inunde de bots, ¿no? Porque, eso es lo que iba a mencionar. Tú mencionabas ahí de estos precandidatos, precandidatos, y yo hice ahí como un recuento en la mañana. Presidente AMLO hasta la mañana de hoy tiene 107,000 seguidores en esta red de Threads. Claudia 43,000, Ebrard 40,200, Xochitl 24,000, medios como El Universal 66,000, Reforma 43,000, en más de Televisa 56,000, Milenio 56,000, La Jornada 6.9, 6,000,
Radio Fórmula 18,000, pero luego nos vamos a medios internacionales como The Guardian, trae 416,000 seguidores en estos 5 días, y CNN trae 1.2 millones de seguidores en Threads. Entonces vemos que sí va generándose ya esta... hay un estudio que se enfocó en analizar cómo creció Facebook, y ese estudio se conoce a nivel académico como la arqueología de Facebook. Ellos revelaron 2 fases, la fase de adopción y la fase de densificación de red. Pasamos muy rápido a la densificación de red en Threads, en esta nueva red social. Nos quedan 2 minutitos, se nos fue de volar este programa. Un último comentario, Ernesto y Fer, ¿con qué nos dejan? Digo, porque ya más perturbados de lo que nos deja Carlos está difícil, pero ¿qué más nos pueden decir? La tecnología no soluciona problemas sociales por sí misma. Más tecnología no significa más soluciones. Exactamente. Y como bien dice Fernando, yo soy de la idea de que es necesario y cada día más urgente regular. Es necesario quitarnos la romantización y todos estos fenómenos en torno al quedarnos atrás, porque al final de cuentas los políticos y los hacedores de leyes están siendo víctimas de la promoción y la propaganda de la tecnología. Pues estamos en pre-campaña, como ya decían, ojalá escuchemos algo de esto. Fer, ¿con qué nos despedimos? Pues nada más una pregunta para que nos hagamos, que es: ¿las redes sociales pueden volver a ser buenas, como en algún momento quizá las sentimos, que al principio de Facebook era como que ¡wow! Y todo es bonito. ¿Podemos volver a eso o no? Yo dejaría como esta pregunta como para que la pensemos. Pues ahí se la dejamos a nuestra audiencia. Prometemos convocarles muy pronto nuevamente. Muchísimas gracias a todas y todos quienes nos acompañaron. Por supuesto, Ernesto Ángeles, Carlos Jiménez Fer Bustos, muchísimas gracias por su tiempo. Ahí les seguimos en sus diferentes redes sociales. Gracias a nuestra producción, a nuestra audiencia. Y nos vamos con la respuesta a la encuesta que le hicimos el día de hoy. Se la recuerdo. Es ¿qué opinión tienes sobre esta nueva red social Threads? Y en el promedio ya, digamos, de todas las redes sociales, las respuestas dicen 81% más de lo mismo, 10% innovadora, 4% atractiva, no le fue muy bien, y otra opción, 5%. Así está la opinión a una semana de Threads. Muchísimas gracias y nos encontramos en la siguiente #polémica en redes.